Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día 28 de agosto, domingo del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted desde la Europlaza Villahermosa. Y bueno, este esfuerzo de televisión pública y de información que consideramos importante para usted. Cuando nosotros observamos la descomposición que existe en un Estado democrático, pues bueno, es indudable que el ciudadano se debe de preocupar por hacer ver su participación en la democracia. Recordemos que el significado de la democracia es el poder que radica en el pueblo y por lo tanto, con todos nuestros derechos que tenemos, podemos hacer valer la democracia. Denunciando, solicitando se respeten los derechos, cuestionando a las autoridades, poniendo motivos. Y bueno, cuando nosotros vemos que hay una serie de leyes que se han implementado y que para el caso ha venido a descomponer el Estado de Derecho, ha venido a descomponer la sana convivencia, la paz social después de la guerra contra la delincuencia, ¿no? O sea, no se ha podido el país establecer bien a bien en su democracia por ese acto leguleyo primeramente de la guerra contra la delincuencia, que dejó desestabilidad, ¿no? Y que dejó confrontaciones entre las corporaciones policíacas, porque bueno, se hizo una descomposición pues con esa guerra injustificada en partes y justificada en otras, pero donde faltó legalidad fue en estipular el tiempo que duraría, y pasó todo el sexenio de Felipe Calderón. Bueno, pues por supuesto que eso generó problemas, ¿no? Porque no se respetó la ley, pero no se respetó la ley porque los ciudadanos la desconocen, ¿no? Y los ciudadanos no sabían en su totalidad que el presidente de la República puede en un dado momento constituirse comandante supremo, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas y bueno, para atacar algún problema serio que se tenga, ¿no?, o invasión. Pero para eso pues tiene que fijar una fecha de duración de la intervención militar para no descomponer todas las instituciones existentes, de por sí ya un poco descompuestas, ¿no? En el momento que entra Fox y luego Felipe Calderón, bueno, había descomposición, es indudable, no estamos diciendo que ellos ocasionaron el principio o el origen de la descomposición, pero más sin embargo, el problema que existe ahora, en este momento, en estos tiempos actuales, pues es responsabilidad de ellos, ¿no? de Felipe Calderón sobre todo, porque pues él llevó esa guerra contra la delincuencia, y ese decreto que vio Vicente Fox al Congreso, y que bueno, donde se permitió a los estados tener el control sobre el narcomenudeo y originó problemas con las confrontaciones, ¿verdad? Confrontaciones entre las corporaciones policíacas, federales, estatales, ¿verdad? Y luego, bueno, se hizo rico a personas que no estaban preparadas para entrar a esa riqueza y empezaron a querer tener más poder, y ya aquí lo hemos explicado un sinnúmero de ocasiones, ¿no? Y eso trajo como consecuencia que empezaran las confrontaciones entre bandas. Y bueno, que entrara la milicia de lleno cuando anuncia a Felipe Calderón la guerra contra la delincuencia o el narcotráfico, ¿no? Que en los lugares donde más se sintió fue en la frontera, sobre todo, ¿no? Pero más sin embargo, las cosas han afectado seriamente el Estado de Derecho, la democracia, la gobernabilidad. Las instituciones no tienen ese sostén que debe tener de defensa en la democracia representativa en que vivimos, pues. Entonces, cuando eso no está pasando, pues la descomposición es la que se vive, pero lo nota solamente aquel ciudadano que se preocupa por estudiar un poco, conocer la ley, ver el significado y ver dónde está la falsedad de las autoridades al proteger derechos en sus facultades, ¿verdad?, y no cumplir con sus obligaciones. Y digo, eso no puede ser. Pero cuando nosotros observamos, mire, una iniciativa o una formación de ley, porque hay que aclarar eso, porque yo he hablado aquí de la exposición de motivos. Bueno, cuando se presenta una iniciativa o se va a formar una ley, o reformar algún artículo o adicionar algún artículo, siempre se hace una exposición de motivos antes de estar plasmada aquí, ¿sí? O sea, se dice,
se presenta esta iniciativa, ¿verdad?, debido a la inseguridad existente, por ejemplo, ¿no?, en Tabasco, para que se exhorte inclusive al gobernador a que acuda al Congreso a explicar el problema de la seguridad, porque es su responsabilidad. Por citar ejemplo, ahí está la exposición de motivos. ¿Por qué están exhortando al gobernador que acuda a la 62 legislatura a dar un informe y a dar un mensaje sobre cómo va a enfrentar la problemática que se vive y que está descomponiendo la democracia, la gobernabilidad, la institucionalidad, y bueno, y no hay respeto a los derechos de los ciudadanos? Entonces, eso podría ser un motivo, esa es una exposición de motivos, ¿verdad? O se puede exponer como motivos, ¿verdad?, para que acuda el gobernador al Congreso del Estado. Pero cuando se inicia una ley o se hace este tipo de exhortos, tiene que tener eso, ¿no? Ya cuando está plasmada aquí, por ejemplo, aquí nos dice capítulo 4, iniciativa y formación de las leyes. Eso que mencioné en su momento es un ejemplo nada más, no es que lo estén haciendo, o sea, eso lo harían solamente que nosotros como ciudadanos le solicitáramos al Congreso que exhortara al gobernador que acuda a la 62 legislatura para explicar cómo va a resolver el problema de la inseguridad en Tabasco, porque las iniciativas que está presentando no son para resolver el problema de inseguridad. Aunque la exposición de motivos que hace, dice que es, bueno, debido a los problemas serios que hay de inseguridad en Tabasco, bueno, pues se va a hacer un órgano que con autonomía de administración para que a su vez se dedique a hacer estadísticas y todo y poder atacar. Eso no es cierto. No va a funcionar, no sirve, desde ahora se lo digo, ya le expliqué por qué en otros videos, ojalá haya tenido la oportunidad de escucharlo, ¿verdad?, para que se dé usted cuenta cómo está la situación en Tabasco. Pero bueno, y eso no va a ser porque, insisto, las estadísticas salen a diarios. En los partes informativos de todas las corporaciones policíacas que recibe el gobierno del Estado, ahí viene explicado qué es lo que pasó. Porque tiene que haber un parte informativo, ¿sí?, que se entrega al gobierno del Estado. Pues si es el gobernador el responsable de la seguridad, ¿verdad?, y de ejecutar en el Estado, por supuesto que tiene que recibir toda esa información, ¿no? Entonces reciben esa información de los partes informativos, de las actividades de la policía y de todo, ¿no? Y de todo lo que soliciten ellos se lo envían. Entonces no necesariamente se tiene que sacar de la responsabilidad a la Secretaría de Gobierno y hacer un órgano que solamente, como ya aquí explicamos, va a tener confrontaciones entre las corporaciones policíacas y las personas que hacen labores de inteligencia para la seguridad nacional. Va a tener confrontaciones, va a haber problemas. Desde ahora se lo digo, antes de que se apruebe la iniciativa. Pero bueno, esa iniciativa, ¿por qué la envía el gobernador? Porque en el artículo 33 nos dice, del capítulo 4 de la iniciativa y formación de leyes, el derecho de iniciar las leyes o decreto corresponde al gobernador del Estado, a los diputados, al Poder Judicial, a los ayuntamientos en los asuntos de su competencia, a los ciudadanos. Por eso le digo que nosotros podemos solicitar que exhorten al gobernador a que vaya y explique ante nuestros representantes, ante los 35 representantes que tenemos del Estado en la legislatura 62, que explique cómo va a resolver el problema de la seguridad en Tabasco, porque es serio. Ya hay autotutela y eso es serio, eso es muy serio. Hay gente que está matando a otros, pues, ¿sí? Eso está mal. Hay justicia punitiva sin que medie la autoridad, no hay seguridad pública. Bueno, no en todas partes, por supuesto que existe para sostener la imagen de institucionalidad, de democracia, como ya le he explicado anteriormente, ¿verdad? Pero con tantos incidentes o acontecimientos, ¿verdad?, que están sucediendo, que para el caso son lamentables y que no abonan en nada, y las circunstancias de inseguridad en el Estado pues son agravantes, cada día crece más los niveles delictivos. Hace un momento venía yo en el Trambús y venían comentando dos jóvenes, dos muchachas, que las asaltaron en el camión. Bueno, una muchacha que le venía diciendo a la otra que la asaltaron en el Trambús, que el día de ayer a las 4 de la tarde, cuando iban de regreso de aquí de la Europlaza o de esta zona de aquí, se subieron al Trambús y más adelante en Periférico se subieron 3 jóvenes y los asaltaron, ¿sí? Asaltaron al chofer y asaltaron a una muchacha, es lo que iba platicando, ¿sí? Y que después le pidieron al chofer que los bajara más adelante y ya se fueron, huyeron. Y no se ha hecho justicia, no se hace justicia. Entonces no hay seguridad, ¿sí? Y ese es el problema serio que se vive en Tabasco. Eso nada más es como una prueba que le digo de lo que acabo de escuchar como comentario que vienen haciendo las personas de lo que se está viviendo en Tabasco, ¿verdad? Entonces los problemas son serios.
Pero entonces, como nosotros tenemos el derecho de presentar iniciativas, podemos, ¿verdad?, que se exhorte al gobernador a que vaya ahí y explique ahí, ¿verdad?, a los diputados. Y que bueno, y que los diputados cuestionen, ¿verdad? Pero ahí en el pleno, no en privado y que vayan a platicar, porque en un dado caso lo pueden hacer en privado, eso no sirve. Porque mire, ya se habló con el fiscal, con el órgano autónomo, ya fueron ahí. El de seguridad anterior, el ex, también fue Sergio Ricardo Martínez Luis, ahí estuvo, dijo, presentó estrategias y que no pasa nada, la inseguridad sigue creciendo. Se necesita que el gobernador vaya ahí y explique qué va a hacer para frenar la inseguridad que existe en Tabasco. Eso es lo que tiene que pasar. Esa es la realidad que debemos de estar viviendo. Pero no se vive porque nosotros no cumplimos con participar en nuestra democracia, porque no pedimos, no solicitamos ante las autoridades competentes que las cosas se realicen como se tienen que realizar. Sí, porque aquí dice, iniciativa y formación de leyes, artículo 33, capítulo 4. El derecho de iniciar leyes o decretos corresponde al gobernador del Estado, a los diputados, al Poder Judicial por el conducto del Tribunal Superior de Justicia en asuntos relativos a su organización y funcionamiento, a los ayuntamientos en asuntos de competencia municipal, a los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores en los términos que señala la ley. Y si todos los tabasqueños estamos siendo lastimados por esta inseguridad, ¿no sería bueno que firmáramos y que solicitáramos que exhorten debido a la inseguridad, exponiendo el motivo, ¿verdad?, la inseguridad que existe en Tabasco, para que vaya el gobernador ahí y explique? Digo, porque si los diputados no lo hacen, y deben de hacerlo los diputados, porque son nuestros representantes, pero ahí es cuando la democracia participativa nos obliga a nosotros como ciudadanos para sostener la democracia y recuperarla, ¿verdad?, y recuperar la institucionalidad. Si los diputados no están haciendo el trabajo que le corresponde hacer, porque la mayoría relativa que existe son de oposición y son afines al gobernador, y los otros pues están llegando a arreglos o cabildean, pero en beneficio del gobernador, ¿verdad?, no en beneficio de los ciudadanos, porque hacen negocios entre partidos políticos, entre intereses políticos, ¿sí? Pero no sus intereses políticos no están centrados en los problemas serios que existen en la ciudad, y no están centrados en respetar los derechos de los ciudadanos, porque no se respeta, y no se logra el respeto porque los ciudadanos no exigen de esa manera, o no lo piden, ¿verdad?, de forma pacífica. No necesitamos caer en ninguna violencia, porque si existe la institución, hay que hacer valer la institución. Si ellos no la hacen valer y son nuestros representantes, entonces nosotros hagamos valer ese lugar que está para recepcionar nuestras iniciativas. Entonces, vamos a hacer un exhorto al gobernador, ¿verdad? Vamos a presentarlo ante la 62 legislatura, lo firmamos entre todos, ¿verdad? Y bueno, y puede ir el gobernador a explicar ahí a los 35 diputados en el pleno, que les explique y que tengan ese tiempo para preguntas y respuestas, que sea un protocolo de preguntas y respuestas para que responda el gobernador en el pleno, en una sesión pública. Puede pasar, pero le digo, si no lo hacen los diputados, nosotros lo podemos hacer. Inclusive el Poder Judicial lo podía hacer, porque podía decir, oiga, diputados, mire, pues no está cumpliendo el gobernador con el artículo 51, ¿verdad? Y bueno, es un problema serio, ¿verdad? Y no está cumpliendo con los derechos humanos universales con brindar seguridad, ¿sí? Entonces los problemas son serios, ¿sí? Entonces, yo como conocedor de la ley, podría decirle al presidente del Tribunal Superior de Justicia, como conocedor de la ley, ¿verdad? Y como la ley es un asunto relativo a nosotros, porque, digo, a la organización y funcionamiento del Poder Judicial, porque es la justicia, es el ser justo, pues. O sea, él puede solicitar a los diputados que soliciten al gobernador actúe, ¿verdad?, con apego a la ley, ¿verdad? O puede solicitar directo al gobernador, pero no lo hacen porque a la mera hora el gobernador es el que controla los tres poderes. Más cuando, insisto, gobierna el PRD. Ahora, cuando nosotros decimos PRD, oiga, y pensamos, Partido de la Revolución Democrática, ¿esa es la revolución democrática que están haciendo? Pues no sirve, porque esa democracia representativa en la que vivimos no nos está representando. O sea, ese poder que nosotros entregamos o otorgamos a través del voto en la renovación de moderno contrato social el día de las votaciones, ¿verdad?, que eso significa entregarle ese poder a esas autoridades, pues ahora resulta que no están cumpliendo con sus obligaciones, ni el gobernador, ni los diputados, ni el Poder Judicial, ni los ayuntamientos inclusive.
porque los ayuntamientos reciben noticias de que hay inseguridad y en materia de su competencia. Pueden decirle también al gobernador, pero no lo hacen porque si no al rato lo van a hostigar o van a hacer una casilla de bruja como normalmente lo acostumbran, mostrando el poder desde el Ejecutivo, y van a tener problemas. Entonces no hay gobernabilidad, y ahí es cuando nosotros los ciudadanos podemos hacer a lo que nos invita el artículo 2 de la Carta Interamericana de la OEA, Democrática Interamericana de la OEA, que nos invita a que nosotros participemos como ciudadanos de una forma ética, moral, o sea, como debe de ser, respetando la institución, metiendo escritos, ¿verdad? Y esperando la respuesta en 15 días como debe de ser, de acuerdo a la ley y de acuerdo a nuestro derecho de petición, ¿sí? Hacer las cosas así, basados en la cuestión política, hacemos la petición, ¿verdad? Para que sea una iniciativa que pase a comisiones, y las comisiones, ahora que empiecen las sesiones públicas ordinarias, pues ahí, ¿verdad?, se llame al gobernador para que vaya y a esa comparecencia que debe de hacer ante el Pleno, ¿verdad?, y explique la situación de seguridad pública, porque ya fue el órgano autónomo de la Fiscalía General del Estado, ya fue, que por acaso fue Fernando Valenzuela Perna, y el exsecretario de Seguridad Pública ya fue, ¿verdad? ¿Y ahora qué pasa? Si ya fueron ellos y el responsable es el gobernador, ahora que vaya el gobernador, ¿verdad?, para que explique por qué esa inseguridad, cuando es su responsabilidad, por qué no está cumpliendo con esa responsabilidad. Pero bueno, el tema era la iniciativa y la exposición de motivos, ¿verdad? Pero ya cuando las leyes están aprobadas, ¿verdad?, entonces la exposición de motivos de lo que tratan cada artículo en la ley está en los capítulos, ¿verdad?, donde dicen iniciativa y formación de ley. O sea, ese es el motivo, o sea, es la exposición de motivos por lo cual están hechos estos artículos, como el 33 que le acabo de mencionar, por citar ejemplos. Entonces, cuando nosotros nos vamos, y regresando otra vez, y discúlpenme que sea insistente, pero acuérdense que cuando se repiten las cosas y se hacen de una manera muy seria, con la intención de recuperar el Estado de Derecho, la democracia, la soberanía, que radica en el pueblo y que la tiene depositada en sus gobernantes y sus representantes, eso es indudable, ¿verdad? Pero resulta que los representantes no están cumpliendo con sus obligaciones. Bueno, hay que invitarlos pacíficamente a que cumplan con sus obligaciones. Y si lo hacemos de esa manera, recuperamos la democracia sin pleitos, sin marchas, protestas, plantones y sin nada que afecte el derecho de terceros. Porque ese es otro problema que tenemos, la industria de la reclamación, ¿verdad?, y que trae como consecuencia afectar derechos de terceros. Entonces, la democracia participativa, ¿verdad?, a la que nos invita el artículo 2 de la Carta Interamericana Democrática o de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, ¿verdad?, es a que participemos con ética, o sea, con respeto a todos, como seres humanos, haciendo valer nuestros derechos, pero como se debe, ¿verdad?, yendo a los tribunales que debemos de ir, acudiendo a las autoridades que debemos de acudir, presentando iniciativa en los lugares donde debemos presentarla, de la forma en que está especificada en la ley. Si la ley aquí nos dice, como ya lo explicamos anteriormente, que 0.13% de los ciudadanos pueden presentar iniciativas, entonces podemos hacerlo, ¿verdad? Si le digo, si la inseguridad está afectando a todos los tabasqueños y la ley obliga al gobernador a que, ¿verdad?, se preocupe por la seguridad, por ejemplo aquí en este capítulo mismo de las facultades y obligaciones del gobernador, dice tener bajo su mando, es una facultad, es un derecho que tiene la Corporación de Seguridad Pública Estatal, de acuerdo a su competencia, las leyes y convenios respectivos, así como disponer de la policía preventiva municipal en los términos de los artículos 65 de esta propia Constitución. Y luego nos dice, la seguridad pública es una función a cargo del Estado y los municipios, que comprende la prevención del delito, la investigación y la persecución para hacerla efectiva. Entonces, la inseguridad la seguridad existe, inseguridad existe, y la seguridad pública no existe porque no se está haciendo correctamente la prevención de los delitos, la investigación y la persecución de estos, porque eso es lo que hace efectiva la seguridad pública. Pero entonces, cuando eso no está funcionando, insisto, y ya acudieron las personas que representan, bueno, necesitan llamar al gobernador para que explique y se resuelva el problema, ¿sí? Pero solamente de la forma en que yo le estoy diciendo se puede hacer. Entonces, la exposición de motivos dejamos en claro que es, por ejemplo,
Aquí dice capítulo 2, facultades y obligaciones del gobernador, artículo 51. ¿Cuál es la exposición de motivos para que este artículo hable, ¿verdad?, sobre las facultades y obligaciones? ¿Verdad? Pues es el título que tiene el capítulo segundo, que dice facultades y obligaciones del gobernador. Ya se constituye este título, ¿verdad? O cómo se intitula el capítulo segundo, ¿verdad? Se constituye en exposición de motivos, porque ya son leyes aprobadas, ¿sí? Entonces a eso me refería, para que quede claro y que quede bien explicado lo que aquí estamos haciendo, porque le digo, a mí me sirve mucho porque yo estoy aprendiendo y sé que aquellas personas que están interesadas verdaderamente en aprender un poco de derecho les va a beneficiar. Entonces, cuando ya quedamos aquí claros que son facultades y obligaciones del gobernador en el artículo 51, y como facultad observamos la fracción cuarta, que dice solicitar a las comisiones, la fracción cuarta, nombrar apoderados para toda clase de asuntos dentro o fuera del Estado, ese es un derecho que tiene. Pero cuando observamos, y ya le vuelvo a repetir, la fracción 17 del artículo 51, pues nos vemos aquí que presentar un informe escrito al Congreso del Estado el segundo domingo del mes de noviembre de cada año de su ejercicio constitucional, en el que manifieste el Estado General que guarde la administración pública del Estado, salvo el último año de ejercicio, cuando dicho informe se presentará el tercer domingo del mes de agosto en sesiones extraordinarias del Congreso. Al presentar su informe, el gobernador del Estado podrá además dirigir al Pleno un mensaje alusivo. Si va y entrega el informe el secretario de Gobierno y dirige un mensaje alusivo al informe, pues no es el gobernador el que lo está haciendo. Entonces el gobernador no cumple con sus obligaciones y tenemos que hacer que cumpla con sus obligaciones, porque solamente de esa manera es como se vive en esa democracia participativa, ¿verdad?, que nos dice el artículo segundo de la Carta Interamericana, de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, ¿no? Entonces, que es un organismo a donde pertenecemos como Estado, ¿no? Entonces no se está cumpliendo con ese artículo, pero tampoco se cumple, y entonces se puede obligar al pueblo a que caiga o utilice el artículo 39. Primero, aquí yo lo estoy invitando, ¿verdad? O sea, haciendo uso de mi conocimiento en materia de derecho, lo poco que he estudiado, ¿verdad?, lo estoy invitando a que nos apeguemos al artículo 8º de la Carta Magna, que es hacer valer nuestro derecho de petición. Hay descomposición en esta institución y debe de corregirse porque mire la inseguridad que existe, y el gobernador debe de explicar, por citar ejemplos, ¿no? Con la firma del 0.13% de los ciudadanos, ¿verdad? Y pasa la iniciativa y se tiene que aprobar en el Congreso, ¿verdad? Y si no se aprueba, entonces hacemos la petición al gobernador del Estado que en público, ¿verdad?, en las colonias populares, o que él escoja un lugar donde nos va a informar sobre la problemática social de la inseguridad pública que se vive en Tabasco y cómo va a lograr la seguridad pública. También podemos hacer el derecho de petición. Señor, por medio de la presente nos dirigimos a usted para que escoja usted un lugar donde nos va a explicar, ¿verdad?, a todos los tabasqueños que podamos acudir, ¿verdad?, cómo va a resolver el problema de la inseguridad en Tabasco. También podemos hacer de esa manera el derecho de petición. ¿Pero para qué? Para no llegar a hacer uso del título segundo, capítulo primero de la soberanía nacional y de la forma de gobierno de la Carta Magna, que en el artículo 39 nos dice que la soberanía nacional se reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobernar. Y la cosa no es alterar, ¿verdad? La cosa es regresar al punto donde el gobierno y las instituciones y nuestros representantes populares se están desfasando. O sea, decirles, señores, no es por ahí. Miren, la ley dice que ustedes deben de hacer esto y que lo hagan. Es todo. Si no estamos diciendo que se vayan, estamos diciendo que cumplan con sus obligaciones. Y la obligación, insisto, es que el gobernador informe. Y que, bueno, se puede hacer, ¿verdad? Que se le hace una invitación, mire, en la colonia tal le esperamos todos los habitantes para que vaya y nos explique, y va a ver que no va a ir, o sea, porque no le interesa. Pero si va ante los representantes que tenemos
en el Congreso va a tener cuestionamientos, porque hay gente ahí que se está manifestando en contra de la inseguridad que existe, de los desvíos de recursos, del saqueo. Por eso no va, porque tiene temor a todos esos señalamientos y esa discusión serena, porque va a ser una discusión serena, ¿sí? Pero por supuesto que tiene temor, porque ahí mismo se puede decidir sacarlo porque no está cumpliendo, ¿sí? Porque ya en molestia de los diputados puede decir, ¿sabe qué? Que se vaya mejor, ¿verdad? Y de una vez vamos a ponerlo a consideración porque eso que está haciendo es incorrecto, ¿verdad? Porque va a haber pruebas, va a haber gente que va a... Mire, aquí tengo la prueba de la inseguridad y ¿por qué? Porque usted la está provocando por esto y esto, o sea... Entonces, por eso no va, no cree que por otra cosa, menos cuando la situación está como está. Pero para eso tiene usted que saber y tiene usted que, bueno, acercarse a los conocimientos. Si no le gusta pensar ético, si no le gusta este humilde programa que hago, bueno, váyase a otra parte, busque otra parte, pero busque aprender un poco del derecho. Aquí lo estamos haciendo con mucho gusto y de muy buena fe, pero bueno, habrá gente que esté inconforme porque pertenece al gobierno, porque cobre ahí, como quiera tiene que aprender de derecho, porque es parte de la ciudadanía, ¿sí? Y no debe de abusar de ese derecho y perjudicar el derecho de terceros cuando pertenecen al sindicato como la CENTE, ¿sí? Por eso deben de saber sus derechos y sus obligaciones. Y sus obligaciones como servidor público es no violentar el derecho de terceros, y lo están violentando en esa reclamación que hace la CENTE, ¿verdad? Pero eso sirve, si se acercan los servidores públicos a la ley, se van a dar cuenta por qué no deben de violentar el derecho de terceros, ¿verdad? Y no pueden estar haciendo ellos perjudicio nuestros derechos cuando digamos que nosotros a través de nuestros impuestos los sostenemos. Por eso nos tienen que respetar como ciudadanos nuestros derechos, los gobernantes y nuestros representantes, ¿sí? Entonces, le digo, pero si el Poder Judicial no le dice nada al legislativo, ¿verdad?, de las aprobaciones que hace de leyes contrarias a derechos, se tiene que llegar hasta una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hay una soberanía que radica en los poderes, observándolo desde el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana, ¿verdad? Y bueno, y que no se aplica, no respetan la soberanía, entonces están obligando al pueblo que ejerza la soberanía, ¿sí? Porque acuérdense que la democracia significa el poder que radica en el pueblo. Entonces ese poder se puede hacer valer de forma pacífica, apegados al artículo 8. Si las autoridades no están actuando como deben de actuar, insisto, porque la seguridad se debe de acabar, y es un problema serio que está causando asesinato de personas que, debe de tener protegida su vida por el gobierno del Estado, y no lo hace el gobernador. Entonces ese es el problema, ¿no? Y se tiene que acabar el problema, pero tenemos que participar como ciudadanos conociendo de nuestras leyes. Si conocemos, sabemos hacia dónde nos dirigimos. Si no, no sabemos. Y nos pueden decir una cosa que no sea cierta y la vamos a creer, y ahí es la demagogia, la mentira de los políticos hacia los ciudadanos. Y los ciudadanos se la creen, pero se la creen porque no saben. Entonces, cuando los ciudadanos no saben y le dicen una mentira, oiga, pero espérenme, pero si aquí mi derecho dice que usted debe de protegerme y debe darme seguridad pública y no me la da, entonces usted está promoviendo la inseguridad pública cuando no va, informa y no nos dice claramente cómo están las cosas, y cuando dice que está pidiendo la gendarmería y está engañando porque no lo ha hecho por escrito y lo hace muchos días después de que anunció de que está solicitando la gendarmería. Entonces ese es un engaño, es una mentira, eso es demagogia. Entonces, si no conoce usted sus derechos, pues sigue la demagogia y sigue creciendo, y hay una descomposición tremenda que las instituciones ya no funcionan. Y la actitud de los diputados se vuelve wiri wiri, de extranjeros, como si estuvieran en el comunismo, ¿verdad? O como si estuvieran en Cuba, con esa actitud que tienen de que son demócratas, pero que a la mera hora son comunistas, y no sirve, ¿verdad? Entonces, ese es el problema serio que existe. Si nosotros seguimos así, la descomposición va a seguir, y si nadie aprende sobre sus derechos y no los reclama correctamente, ¿verdad?, siempre lo que van a hacer es buscar la forma de cómo coartarlo y cómo atacarlo, y cómo evitar que usted proteste y denuncie seriamente, porque esas protestas que hay, de que llegan con una manta y se sitúan ahí, son originadas por los mismos grupos políticos que a la mera hora llegan a acuerdos, ¿verdad? Y entonces son ellos mismos los que la originan. Entonces es la industria de la reclamación. Pero las reclamaciones serias que la ciudadanía debe hacer en este momento es la recuperación del Estado de Derecho, el respeto a las normas, ¿verdad?, el buen funcionamiento de las instituciones, el buen funcionamiento de la representatividad que tenemos, o sea, que funcione correctamente, que haga valer sus derechos, pero que cumpla con sus obligaciones. Pero si el gobernador nada más quiere hacer valer sus derechos, ¿verdad?, y perjudicar a los ciudadanos, no dándole seguridad, entonces tiene que cumplir con sus obligaciones, tiene que explicar, ¿verdad?, y no lo tiene que hacer así como él lo hace, porque aquí no está establecido en la ley que así lo tiene que hacer.
Él puede enviar un mensaje a lo que quiera porque tiene todo el dinero para hacerlo, pero el dinero al final de cuentas es de nosotros. Lo primero que tiene que hacer es hablar con nuestros representantes y enviar un mensaje alusivo en relación al informe, así lo marca la ley, es su obligación, tiene que hacerlo. No porque hay una costumbre que se ha hecho entre los políticos demagogos, porque nos están mintiendo. O sea, porque cuando el gobernador va, por ejemplo, al centro de convenciones y envía un mensaje a la gente, pues no, informó el gobernador 4 informes de gobierno, 5º informe, así nos van a llevar hasta el sexenio. Y eso no es mentira, no lo está haciendo porque está informando a los del PRD, que son la gente acarreada que van, ¿verdad? Porque se están beneficiando en el gobierno. Entonces, así sostiene una imagen democrática que no es democracia, no es democracia representativa, porque nos representa a todos. ¿Y dónde está la representación de nuestra voz, de todos nosotros? En el Congreso. ¿A dónde tiene que ir a aplicar? Al Congreso. Si después quiere enviar un mensaje a la gente, insisto, tiene el dinero para hacerlo, lo puede enviar. Porque, por ejemplo, si fuese al Congreso y pues no sale bien librado porque los cuestionamientos van a ser serios, bueno, después puede hacer otro el evento para tratar de librarse, ¿verdad? Y que vaya su gente del PRD y de los partidos de izquierda que los apoyan, ¿verdad? Pero él tiene que explicarnos a todos por qué no resuelve el problema de la seguridad. Entonces, mire, nuevamente tengo aquí el anuncio que le presentaba ayer y lo hago con mucho gusto y placer porque digo, cuando se trata de recuperar a las personas que se encuentran como muertos civiles por mutuo propio, o sea, por su propia decisión de no dejar de beber y que se exceden bebiendo y lastiman su integridad física y tienen problemas hasta con su familia y todo, pero bueno, aquellos que todavía tienen el amor y el cariño de sus seres queridos, que no debería de perderse eso jamás porque es una enfermedad y bueno, la gente se afecta, ¿no? Cuando bebe. Pues aquí, este anuncio que tenemos aquí es que si quieres dejar de beber, ven, te ayudamos, lunes, miércoles y viernes nos dicen, a las 8 p.m, junto al Kinder Gabriela Mistral, Colonia 17 de Julio, Nacajuca, Tabasco. Dice aquí, explican, aquí no hay terapia de injurias, ni terapia de golpes, se hace por amor a Dios, es para hombres y mujeres, no hay encierro ni cuotas obligatorias. Eso es lo que nos dice aquí. Bueno, mire, hasta aquí vamos a dejar este día nuestra información. Verdaderamente espero que le haya quedado claro lo que tratamos de explicar, porque recuerde que no somos eruditos en la materia, pero poco a poco hemos ido aprendiendo, cada día conocemos más, ¿verdad? Ignoramos menos y usted ignora menos junto con nosotros. Entonces, yo le vuelvo a repetir, es necesario que se acerque al derecho, que se acerque a las leyes, a las normas y que no se deje llevar por lo que a simple vista usted interprete, ¿verdad? Porque también esa es otra cuestión. Si usted empieza a interpretar y interpreta de forma equivocada la ley, de nada sirve que la esté estudiando, ¿sí? Entonces las consultas que usted debe hacer son a personas bien intencionadas, de buena fe, ¿sí? Porque si va usted a preguntarle a la gente del gobierno, va a decir que está mal. Yo le sugiero que aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme y verdaderamente espero que sea de su agrado. Gracias.